Hola, ¿cómo está mi gente del Reve? Bienvenidos nuevamente a su canal de conocimiento de sí mismo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Gabriel, hola Hernán. Hola Adriana. Bueno, bienvenidos a todos en esta segunda parte de las emociones. Espero que hayan visto la primera parte de las emociones, los pueden buscar en nuestro canal, las emociones. Empezamos, nosotros explicamos muy bien, van a ver ese primer tiempo, duramos en explicar claramente lo que es la emoción en sí. Ahora empezamos también con la ira y la rabia, que viene una consecuencia de la otra en función de ver cómo operacionalizaba, y a partir de ahora vienen todas las emociones que faltan, cómo se operacionalizan, y, porque ya dimos la explicación de dónde surgen, por qué suceden, ya eso lo explicamos en la primera parte. Ahora vamos a continuar ya con las distintas emociones que podemos vivir diariamente. Así es. Y bueno, vamos, sin más preámbulos, vamos a trabajar entonces ahora ¿Qué el miedo. El miedo. Hoy nos toca, en este momento vamos a tratar al miedo. Entonces vamos a empezar hablando de qué es lo que activa, ¿sí?, esa emoción del miedo. Como ya sabemos, todas las emociones tienen una corta duración, ¿ok? Porque estamos hablando de una reacción y no se pueden controlar, ¿ok? Sino que ocurre y ya. Hay un fenómeno, el organismo lo traduce y se genera de inmediato la emoción, ¿ok? O sea que en primera instancia nosotros obedecemos a un estímulo, a un fenómeno que encontramos como desafiante o amenazante para nuestra permanencia. Así, de esta manera. Entonces, ¿qué activa al miedo? Lo activa la amenaza real. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo trasciende dos esferas del ser humano, ¿ok? Evidentemente en un tema de completitud, pero básicamente, y como para explicárselos a ustedes de mejor manera, encontramos que tenemos, la activación puede ser física, ¿verdad?, cuando estamos hablando de la parte biológica, y también en la parte psicológica, que tiene que ver mucho con la conducta, con el comportamiento y con todo lo que es el área más social. ¿Sí? La función es más social en ese caso. Entonces tenemos, como ya sabemos, dos funciones de las emociones, que son la función adaptativa, que es la que nos permite estar, pertenecer, mantenernos en la vida, y la función psicológica y social, que también nos permite pertenecer a los grupos de apoyo a los cuales pertenecemos, a nuestros grupos de contención. Esto pasa en todas las especies, ¿okay? Nosotros trabajamos con nuestro sistema nervioso central, que es el que prioriza esas reacciones que son naturales. Y cuando va al cerebro, siempre va al cerebro, siempre la información va a todo el sistema nervioso. Pero en principio, como es un arco de reflejo, va al centro, al sistema nervioso central. Así es. Y bueno, como dice Adriana, tiene que ver con una amenaza que no tiene dudas. El cerebro inmediatamente lo capta por los estímulos. Puede ser fuego, puede ser peligro porque hay algo, un animal, puede ser el contacto con un antisocial, la persona que nos puede atacar, que sentimos inmediatamente. O sea, no es aquella idea prejuiciosa de ver a alguien, ¿no? Porque ya ahí pasa a lo que está diciendo, sino es que el hombre tiene un arma en la mano. Cuando decimos, me llama la atención que ustedes dicen amenaza real, ¿no? Pero también hay pensamientos que generan terror, ¿no? Claro, y viene con la parte psicológica que viene de lo aprendido. Siempre vamos a comenzar por algo real que sucede y nos genera... Una ola gigante en la playa. Okay. Una ola. El fuego que tú te puedes encontrar cuando vas manejando y te das cuenta, te consigues, o una piedra que sale de arriba de la montaña y cae frente a ti, pues te va a causar miedo. Esa reacción, y esa reacción, como les digo, no se puede dominar, ¿ok? Es la reacción. Perfecto. También tenemos el aspecto cognitivo, en este caso cuando estamos hablando de una amenaza real, ¿ok? Entonces la función en este caso es adaptativa para defendernos y sobrevivir, ¿ok? Nuestro sistema circulatorio va a operacionalizar en base a los órganos que van a actuar en ese momento. En este caso son los músculos, porque no van a ir al cerebro, porque no van a llegar a un acuerdo con el animal o con la ola o con la piedra.
saben que es una amenaza con la cual no se puede, la única solución que consiguen es correr o defenderse con algo o cubrirse en función de la protección de la vida. Entonces, la respuesta, como lo dije, el sistema nervioso central va directo si todo el sistema circulatorio va a esos órganos que nos van a dar cierta velocidad, ciertas estrategias para o escondernos, huir o, bueno, sí, atacar. O atacar, defendernos. Sí, para defendernos o para huida o atacar. Es decir, los músculos. Sí, entonces se activa el sistema circulatorio, envía mayor cantidad de sangre a las extremidades, porque si tenemos que atacar, ¿sabes? Utilizamos los brazos. Más fuerza. Sí, o tenemos que hacer mucha fuerza, o tenemos que protegernos, y hacia las piernas para poder correr. ¿Han escuchado a esas mujeres que han sacado a sus hijos levantado carros o han sacado a sus hijos debajo de un puente, de algo que pesa, que no puede normalmente? Pues eso sucede porque operacionaliza el acto reflejo, le permite entonces hacer ese esfuerzo máximo para poder salvarse así o salvar a alguien que es muy importante para él. Y ahí vemos entonces que nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Porque tenemos que dejar una cantidad de adrenalina para poder tener esa fuerza y en este caso por miedo, ¿no? Por miedo y para salvar, en este caso a su hijo, a la persona que esté en peligro, genero por miedo esa cantidad de adrenalina para que mi cuerpo saque esa fuerza, que ya no voy a huir, necesito atacar, necesito ir a la acción para poder levantar ese carro. Esa activa esta emoción. Y entonces, ¿cuál es la función de esa emoción? Esta es una función adaptativa. Estamos en la parte física, donde se moviliza todo lo que es la parte física, y estamos en una función adaptativa. La función adaptativa es la que nos permite defendernos de los ataques, sobrevivir, mantenernos en la vida, estar siempre a salvo. ¿Okay? En general, todas las emociones pasan por esos estadios, solo que en este caso estamos trabajando con el miedo. La función del miedo es sobrevivir y defender en su función adaptativa. Okay. ¿Cuál es el sistema, por medio de qué se siente el miedo por parte de nuestro qué? El órgano social. No, todos los órganos están, pero son nuestros sensores principales. Claro, porque están nuestros neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que se activan, y como lo veíamos en el pasado, en el podcast pasado, que estábamos hablando que hay una serie de neurotransmisores, ¿ok?, que están en nuestro cerebro, que nos permiten captar la información de los fenómenos que vienen en todas las terminaciones nerviosas que sentimos. Estos neurotransmisores son los que se activan y generan toda esa respuesta a ese estímulo. Esos estímulos son todas visuales, esas circunstancias, ¿okay?, sensoriales, que podemos captar. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de las emociones? Que dependiendo de cómo es captado el estímulo, el fenómeno, ese fenómeno, que es para mí un estímulo, entonces me va a determinar el neurotransmisor, que es el que me va a permitir correr, huir, agacharme, defenderme, bloquear, ¿sabes? Las distintas, dependiendo de cómo sea el modo como yo deba, o como el ser, ¿sí?, la persona deba protegerse para permanecer en la vida. Siempre va a ser para sobrevivir. En este caso, con el miedo, es sobrevivir y es defenderse. ¿Okay? O huir. Entonces, ¿cómo se defiende? Esconderse. O huyendo o atacando. Esconderse, ¿okay?, también es parte de sobrevivir. Así es. Okay. Entonces seguimos, ¿verdad? Ahora con en la narrativa, la parte narrativa está más ubicada con el tema de la acción, y ya lo dijimos, él lo explicó. O huimos es por la vida, es lo que decía Gabriel, no me voy a poner a discutir, sí, con el animal o con la piedra o con el fenómeno que está allí, porque en ese momento no voy a tener al final es una sensación de peligro que una resolución, guardar mi vida. Claro, y no voy a tener a través del lenguaje una resolución de ese hecho para mantenerme a salvo. Un ejemplo de esto es el cine, la televisión. Por medio de ellos nosotros somos capaces de ver lo que está sintiendo otra persona que sí lo está viviendo, que fueron videos reales
¿Ustedes alguna vez han visto un tsunami? ¿Cómo la gente, qué hace la gente? Correr, huir inmediatamente. Se quedan paralizados viendo la Hay gente ola. que se queda paralizada, pero reacciona. U otra persona reacciona porque debe huir lo más pronto posible. Estamos sobreestimulados en base a eso, porque además recreamos este tipo de cosas, este tipo de estímulos con la televisión, el cine, ¿sabes? Entonces, definitivamente, ahí pasamos a que... Ahora vamos, sí, a la parte cognitiva, ¿ok? A la parte psicológica. Porque también hay un miedo, ya combinamos un poco la parte del sistema... lo más resumido posible, todo lo que es la parte de la biología, y en el ámbito físico, ¿sí? Cómo se activa el miedo de todo lo que es la parte física, corporal. Y tenemos también en la parte psicológica. La parte psicológica está basada en el sistema de creencias que tiene la persona, en lo aprendido, ¿ok? Y por lo general esta amenaza, recordemos que estamos hablando del miedo, y el miedo se activa ante una amenaza, ante un fenómeno que pueda ser amenazante, es una suposición o una situación que me hace pensar que no necesariamente es un evento real. ¿Sí me explico? No está ocurriendo en el ámbito de lo físico, sino que es producto de un aprendizaje, producto de lo que vi, producto de lo que alguien me enseñó, que tengo, digamos, una percepción de que un hecho, un fenómeno, una relación, una frase pueda ser, o una manera de ser, pueda ser amenazante para mí, ¿ok? O para la persona en este caso. Quiere decir que nosotros cuando lo aprendemos del cine o un fenómeno que sabemos que no estamos en el fondo, sabemos que estamos observando una película y tenemos conciencia, ese terror, esa emoción que genera ese terror de observar. Claro, porque es que el cerebro tiene también otra función que está ubicada en el prefrontal, y es la empatía. O sea, ahí se desarrolla la empatía, un poco más, obviamente, estoy hablando muy resumidamente, ¿ok? Pero sí, a través de ese proceso, entonces yo soy empático, y yo puedo imaginar o sentir, relacionarme con ese hecho que está allí, y eso me genera a mí unas emociones. Y estoy aprendiendo también. Y puedo entonces darle información a través de cómo me siento por eso que veo, que no necesariamente está ocurriendo en la realidad, ¿sí? Eso también me da información, le da información a mi cerebro y a mis emociones de cómo poder, ¿sí? Primero percibir ese hecho, ¿sí? Y un hecho, porque para la mente todo es real, ¿ok? Para el inconsciente no decanta, esto está ocurriendo en este instante, o esto ocurrió en el pasado, o esto es real, o esto es aprendido, sino que como obedece directamente a la sensación a través de mis neurotransmisores, entonces lo puede entender como que es algo que está ocurriendo. Por eso es que es bien delicado el tema de estos miedos, ¿sí? Cuando son en el área psicológica, o cuando pasan de no haber sido resueltos, ¿ok? Y quedan como una información que me atemoriza. En función de eso, y lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces podríamos decir que cognitivamente esto ha sido aprendido, ¿ok? Porque la función adaptativa es pertenecer, ¿ok? Que la trascendencia de ese estímulo en mí me genera un miedo que no me permita pertenecer a mi grupo social, o que me pueda excluir de mi ámbito de contención. Por eso la pregunta al inicio era si era real, algo real, pues, porque yo puedo imaginarme, si yo tuve una experiencia con una ola, y obviamente cuando yo llego a la playa y veo la ola, aunque no hay un peligro inminente, un peligro real, pues mi mente obviamente va a recordar ese... Y te va a poner a resguardo. Y me va a poner en una situación de miedo, entonces tengo que huir, me alejo, por eso las personas no se acercan a la playa. Recalibramos la ola. ola. Sí, nosotros podemos ver ya inmediatamente, no, yo me puedo meter porque no es tan alto como la otra vez. Porque hay una resolución de la experiencia. Hay personas que no lo resuelven. La ola, y no, esa ola está muy peligrosa, y uno los ve, pero es peligrosa, eso no está así. Sabemos que tenemos que estar... Tienen ahí grabado
ese miedo. Ese miedo de ese por la experiencia y no fue resuelto. Como no estuvo resuelto, creó como un aprendizaje. ¿Ok? O cuando me estuve ahogando. Exactamente, Claro. me estuve ahogando, bueno, entonces, ¿cómo yo puedo soltar este miedo que yo creé por algo, una situación real que me sucedió? Bueno, para eso pasa a la parte psicológica, donde yo empiezo a ser más ecológico conmigo, puedo observar el fenómeno que está sucediendo a mi alrededor y puedo calibrar si es tan peligroso como aquella vez o no. Estamos hablando siempre con personas Con el que no tienen individuo patología, sano, con el individuo completamente sano, que somos la mayoría. Sí, entonces podemos entender en este sentido que en la parte psicológica esto es aprendido, ¿ok? Puedo aprender que algo pudiese amenazar mi estabilidad en un grupo social, por ejemplo, y lo vamos a ver ahorita cuando hagamos con el tema de la resolución por la narrativa como otro aspecto de la operacionalización de las emociones. Entonces puedo tener miedo al que dirán, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que digan de mí es importante para yo pertenecer a mi grupo de contención. O miedo a manifestarme tal cual y como soy. ¿Ok? O equivocarme. Porque hay otro miedo que puede ser el miedo a cometer un error porque soy perfeccionista. Entonces, cuando vamos viendo cuáles son los distintos aspectos en los cuales puedo desarrollar un miedo, ¿ok? Vamos viendo que detrás está una creencia, ¿ok? Una creencia que me permite a mí valorarme frente al otro, a una situación, a una relación, ¿sí? Porque recordemos que esto está en el ámbito más social, ¿ok? Entonces, puedo saber que es peligroso manifestarme, ¿verdad? O presentarme tal cual y como soy, ¿sí? Sin el rol, sin cumplir, digamos, un rol. ¿Por qué? Porque ¿a qué le temo? A no pertenecer. Yo no puedo hablar igual con una persona que tengo confianza y decirle lo que pienso sobre algún aspecto Abiertamente, como claro. una persona extraña que puede ser una figura representativa o una institución. Yo no puedo declarar Sí, ciertos aspectos de ser. con la manera o la forma Claro. para hacerlo de la mejor manera. Eso es adaptativo, por eso Claro. es adaptativo. Claro, y además de eso, efectivamente puede ser que ese miedo, digamos, a que esa actitud que yo tengo o a esa manera de ser que, como está diciendo Gabriel, debo de alguna manera transformarlo para encajar y ser aceptado, ¿sí? Y obtener en este caso los resultados que estoy esperando. Cuando no logro operacionalizarlo, cuando no lo logro gestionar, que es aquello que hablábamos hace un rato de lo no resuelto en mí, es cuando entonces empiezo a tener la conducta. Hablábamos que primero venía la emoción y después se desarrollaba el sentimiento. Y es ese sentimiento y el sentimiento repetido me genera a mí el modo de ser. Entonces podemos ser personas que como modo de ser, para poder, como no tenemos esa fase resolutiva de aquello que no estaba resuelto, entonces siempre se manejan en el rol y no se manifiestan de manera auténtica. Y nosotros tendemos a etiquetar a la gente. Entonces ahí está el amargado ese que viene con la rabia, ¿no? Y aquí viene el miedoso. El que todo tiene terror, el que todo tiene miedo, yo no sé si me puede hacer. Entonces es eso, ¿no? Porque él se va adaptando y dentro del grupo vamos formando esas necesidades para unir al grupo y siempre va a ser uno que va a representar una parte de esas emociones, ¿sabían? ¿No? Es increíble cómo uno puede entender que el más alegre, el más triste, el más miedoso, el más valiente, siempre hay... Sí, porque somos cada persona es un cúmulo de sus propias emociones. Entonces, siempre está como la persona que tiene la tendencia a ser más protector, la tendencia a ser la persona un poco más abierta. Y entonces, en función de eso, los grupos también se van haciendo adaptativos. Entonces, tienen como sus zonas de fortaleza que se utilizan para poder enfrentar todos los estímulos que están fuera. ¿Me explico? Entonces es importante entender también que mantener este estado, ¿no? Este estado de miedo, este sentimiento, pues obviamente pueden crear patologías, ¿no? Así es, a eso vamos. La fobia,
acrofobia, que es el miedo a la altura. Hay diversas, son muchísimas. Claustrofobia, que es a los cuartos pequeños. A los y si revisamos a esa persona y podemos ver que hubo un momento, porque es psicológico, hubo un momento que se sintió que no tenía los recursos para la resolución. Una amenaza real, entonces no tuvo los recursos para poder resolver ese conflicto. Para terminar con el miedo, podemos decir que hay dos maneras de enfrentarlo, que viene siendo la parte física y la psicológica. Una nos mantiene en la vida y la otra no nos mantiene solo, nos mantiene en el grupo. En la vida, sí, señor. No, porque tampoco nacimos para estar solos, necesitamos relacionar. Claro, eso por los orígenes y por cómo funciona el ser humano. El ser humano, sí, porque el ser humano es un ser social, tiene una naturaleza social y siempre va a necesitar su grupo primario de contención, que por lo general son su familia, ¿ok? Y luego se va desarrollando en la sociedad con sus distintos grupos de contención. El educativo, los amigos, ¿sí? En el trabajo, entonces va creando distintos medios de contención. En todos los dos medios, ¿ok? En todas estas esferas, lo principal y lo vital para el ser es pertenecer. Entonces, para pertenecer a los diferentes grupos y sentir esa protección, ¿sí? Y esa contención, por lo general, la función social, en este caso de las emociones, es básica, porque es lo que nos permite mantenernos en estos grupos y ser parte de estos grupos y tener todas estas fortalezas para que a través del grupo y de mí y de la individualidad también de cada quien, los grupos salgan adelante y hagan las resoluciones de las distintas actividades por las cuales se desarrollan en la sociedad. Esos grupos, cuando ya tenemos la confianza suficiente, nos sirven como con la contención, que es tan importante para avanzar. Entonces tenemos la familia como contención, los grupos, los amigos como contención. ¿Por qué? Porque nos fortalecen nuestras creencias también. Entonces es parte de nosotros, somos entes sociales y necesitamos sobrevivir. Así es. Vamos entonces a hablar sobre la tristeza. Ahora vamos a hablar sobre la tristeza, ¿ok? La tristeza es una emoción que se activa por las pérdidas, con unas sensaciones de desilusión y por la sensación de fracaso, ¿ok? También tiene una función adaptativa, y esa función adaptativa, cuando se genera, ¿sí?, de manera resolutiva, genera la superación de los conflictos, ¿ok? Y logra hacer la reorganización de las conductas. Increíble eso lo que está diciendo ella. Y para ponerlo tan fácil como, ¿qué dijimos siempre? Que la emoción debemos pasarla rápido, porque si no se convierte en un sentimiento. ¿Qué pasa cuando yo lloro porque tengo una tristeza? Me desahogo, boto lo que tengo una manera de fluir, ¿ves? Para poder pasar al otro estamento. Sí, a la resolución. Expreso la emoción, la saco, se genera la voto, vamos a decir así, me desahogo y ya me siento deliberado. Tiene esa sensación de liberación. Luego de esta sensación de liberación viene ya la parte cognitiva. Va entrando, porque recordemos, y lo vamos a ver más adelante, aquí con nuestro biodescodificador, cuál es el proceso, ¿ok? Cómo ocurre ese proceso en el organismo. Entonces, pasa la fase cognitiva, que es la fase de interpretación, frente a ese fenómeno que lo activó, que puede haber sido una pérdida, un sentimiento o algo que me generó una desilusión o los fracasos, ¿ok? Aquí pareciera, Adriana, que fuera solamente la parte psicológica, pero también podemos verlo, podemos conseguirnos en un hecho que es muy triste. Podemos ver que cuando a un animal le hacen daño y no tenemos capacidad de defenderlo, nos vuelve triste. O sea, hay una parte que el sistema reacciona, que nos genera desilusión, que eso no necesariamente psicológica. Eso genera una desilusión, efectivamente. Por eso les hablaba al inicio que la tristeza es en base a las experiencias, experiencias y estímulos de afuera. Luego, obviamente, como eso se internaliza, pasa a formar parte del aprendizaje, de lo que ya tenemos, ¿sí?, en nuestro bagaje en mente, ¿ok? Que es lo que nos permite tener creencias. Entonces,
En la parte cognitiva, ¿cómo es la interpretación? La interpretación se hace a través del análisis, ¿sabes? Es aquello que fue lo que pasó. Muchas veces también recurrimos en la narrativa, no puede ser, porque a mí no me lo merezco, ¿sí? Pudiéramos encontrar ese tipo en esas primeras fases, cuando la persona está entrando y percibe, por ejemplo, las pérdidas, ¿ok? De todo tipo. Entonces nos generan esa sensación de análisis, entramos a la retrospección y es una emoción que nos ralentiza, que nos invita a la calma, a estar tranquilos, a estar dentro porque es muy reflexiva. Es cuando quiero estar conmigo misma, revisando qué fue lo que pasó, y la sensación que tenemos en la parte activa es que no queremos estar solos, nos retiramos. Por eso es que hablo y les digo que nos ralentiza, ¿ok? Porque nos vuelve adentro, nos vuelve un poco ensimismados, entramos en reflexión, disminuye la atención en los eventos del campo, ¿ok? En lo que está ocurriendo afuera, porque mi atención está centrada en aquello que me generó, en ese fenómeno que me generó a mí esa tristeza. Por lo tanto, no estoy tanto en lo externo como en lo interno, y produce el aislamiento. Físicamente, la acción es de aislarse de aquello que me generó esa emoción, esa tristeza. ¿Para qué? Para reflexionar acerca de ello y buscar de manera adaptativa la resolución para salir de ese estado. Es decir, entonces, la ira, la rabia y el miedo nos mueven rápidamente, ¿cierto? Sí. La tristeza es un poco más reflexiva, ¿cierto? Reflexiva, sí. Pero igual nos sirve como mecanismo para salir adelante, ¿cierto? Claro, todas las emociones son adaptativas y son sociales. Y tienen un accionar mucho más lento, pero mucho más profundo, ¿cierto? Bueno, sí, claro, la profundidad evidentemente va a estar a la par, acuérdense que estamos hablando del individuo sano, va a estar a la par de lo que haya percibido, de la magnitud que eso, del significado, lo hablábamos también. La parte cognitiva, pues cómo yo interpreto la acción, correcto. que es de manera individual en cada persona. Cada persona es cada quien individual. tiene sus creencias, tiene una manera diferente como lo educaron, y obviamente lo que para uno es peligroso, para el otro no lo está. El significado. Para el otro tiene otro significado. Otro significado, dependiendo del significado que ese evento tenga para mí, porque puede ser que ese mismo significado a otra persona que estaba en el mismo lugar, en el mismo momento, frente al mismo fenómeno, no le generó ningún tipo de tristeza. Entonces, por ejemplo, cuando estás en la playa y viene la ola grande y uno piensa que es peligro, pero el que es surfista le dice, mira, maravilloso, yo puedo montar en la ola, ¿sabes? Un sentimiento de alegría. Claro. Y el otro es de adrenalina. Mira, él dirá, ay, qué malo que no hay ola. Ay, no hay ola. Ay, no hay ola, me pongo triste. Qué triste, no hay ola. ¿Okay? No, hablando de eso, es verdad, tiene que ver con la pérdida y tiene que ver con la desilusión. Y tiene que ver con todo lo que ustedes manejen, pareja, la muerte de un ser humano, pérdida de un negocio, carro, el trabajo, desilusiones, decepciones, también manejan. Sí, en cuanto a las relaciones. En cuanto a las expectativas que tenemos en base a nuestras creencias, ¿no? Entonces, tengo que reflexionar, ¿no? Ya después que sale ya el sentimiento, entonces lo interiorizo y es que me da la solución más lento, más profundo, el luto, que es lo que decimos periodo de duelo, que es el periodo de duelo que nos permite entonces reflexionar. La pausa, esa reflexión, así es. Sí, entonces las sensaciones, en cuanto a lo que es la sensación en la parte física, a través de que se pueden experimentar, está la soledad, está la añoranza, el llanto, ¿okay? Está la supresión, ¿sí? Suprimimos ciertas cosas, dejamos de alimentarnos con algunas cosas que nos gustan, ¿okay? O comemos otro que como el chocolate, ¿no? Puede, el apetito ¿no? Cambia, por eso suprimimos, se puede suprimir algún tipo de alimento porque el organismo está en una fase de mirarse hacia adentro, en una fase reflexiva y en una fase un poco más lenta. Y esos son procesos, el proceso digestivo es un proceso que genera, necesita mucha energía. Y cuando la persona está
en una fase de tristeza, pues su organismo está ralentizado. Entonces, por supuesto, el apetito pierde un poco de foco, de importancia en ese sentido. Encontramos muchas personas que cuando entran en esa fase ya, que vuelven esa tristeza y esa tristeza se repite y queda sostenida en el tiempo y no puedo hacer una resolución de la experiencia, del duelo, de la pérdida o de ese fracaso, entran en esos estadios en los cuales ya se convierte como un modo de ser y entonces una persona depresiva. Entonces esa tristeza, si se convierte, si no se soluciona, se vuelve un sentimiento, entonces el modo de ser de la persona es depresivo, ¿okay? Entonces no se reúne, no le gusta estar afuera, es muy ensimismado, está siempre pensando y llega a ser obsesivo. Recuerden que las emociones nos pueden llegar a una patología, todas, sí, señor, así es, ¿no? Inclusive que no tenga que ver con la emoción. ¿Qué quiero decir con esto? Estábamos hablando anteriormente en el primer parte del programa cuando la gente que sufre de la tensión, la gente que sufre de diabetes, esto tiene que ver con las emociones también, aunque ustedes no lo crean. Por supuesto, estamos hablando a nivel psicológico, las patologías que podemos formar son la fobia, podemos estados depresivos. Y como dijimos, hay la emoción que no resolvemos, se convierte en un sentimiento que no resolvemos y se convierte en una manera de vivir. Que mantiene el estado anímico. En una manera de vivir y estar constantemente con nosotros. Entonces son las personas que son depresivas, ¿ok? Y esas personas depresivas, por lo tanto, generan también en ellos unas distintas patologías, ¿ok? Que nos llevan o que llevan a esas personas a necesitar asistencia, porque no pueden por sí mismos, no tienen la suficiente fuerza, no sienten, no encuentran en su ser la suficiente fuerza para seguir en la vida y son personas que necesitan asistencia. Por lo tanto, ya ahí está involucrado tanto su parte psicológica como su parte física. ¿Okay? Y cognitiva también. Sí, exacto, en la parte de psicológica. Física, exacto. Bueno, vamos a pasar a otro, al estadio contrario, que es la alegría. ¿Cómo que se llamaba la película de Disney? Lentamente. Intensamente. Exacto. Sí. Entonces, vamos a pasar a la alegría. Entonces tenemos ahora la alegría. La alegría es una emoción que lo activa en hacer una experiencia placentera. La experiencia placentera, aquellas que nos permiten estar en plenitud, las que nos permiten manifestarnos tal y como somos. Es aquella sensación que percibimos del ambiente que nos produce, ¿sí?, esa sensación de bienestar y equilibrio. Además también de liberación, ¿ok? Tiene una función social, ¿ok? Y está vinculada a lo relacional, es decir, a las relaciones. Mi función es más social, ¿ok? Adaptativa en el caso, en cómo nos manejamos a través de las relaciones, cómo nos relacionamos desde esta emoción con el ambiente. Generalmente, pero sí. Nosotros al salir al ver la mañana podemos alegrarnos, sentimos ese placer, de ver la creación divina de Dios y podemos entender lo maravilloso que es el mundo donde estamos viviendo y estamos solos. Pero ciertamente disfrutamos la alegría compartida, ¿no? Entonces los chistes, una buena comida. Es más, cuando estamos en un momento de alegría, siempre pensamos, oye, ojalá tuviera tal persona para compartir esta emoción con esta persona, esta película tan bella que estuvo, esta comida tan exquisita que está. Es eso que está diciendo. Sí. En cuanto a lo cognitivo, la interpretación que se hace frente a un estímulo que proporciona alegría, recordemos que las emociones son inevitables y cortas, ¿okay? El estado de la alegría va a ocurrir en un tiempo. Entonces dicen, en un estado, un modo de ser de felicidad viene dado por un evento que generó alegría, esa emoción. Entonces, tomando en cuenta que las emociones, entonces no podemos estar alegres todo el día. No, pues un neurótico. ¿Sí? Porque recordemos que la emoción es corta y su estadio. Por eso es que el chiste es rápido, nos reímos, máximo puede ser 1 minuto, 2 minutos y ya.
y lo valoramos. Así es. Por eso es que lo valoramos. Entiendan que nosotros valoramos las emociones. Aparte de que ya todas tienen una parte psicológica y a la vez tienen una parte cognitiva, las valoramos. De allí viene el valor que le damos, porque cuando se convierten en recuerdos, nosotros podemos autogestionarnos para utilizar esos recuerdos para contrarrestar algún sentimiento que tenemos allí. Si fuéramos más ecológicos, eso también se aprende, como dice. Así es, sí. ¿No? ¿Cómo hacemos? Bueno, recordar. Cuando estés triste, trata de recordar. Porque hay gente que vive la emoción. Lo toma como un recurso. Eso es son recursos. Me imagino que nos ha pasado todo en algún momento de nuestras vidas. Ay, tengo unas ganas de yo estoy triste y no sé por qué. Eso es una cosa loca. Uno tiene que buscar exactamente por qué estoy triste. Y qué es lo que cómo lo podemos solventar. Porque no, bueno, vamos entonces a sentarnos a escuchar música y a llorar bastante. ¿No? Sí. Entonces, la idea definitivamente, como dice, es buscar la resolución a esa emoción. Así es. Entonces buscamos en nuestros recursos la manera de contrarrestar el resultado para poder avanzar. Así es. Entonces, produce una sensación, ¿sí?, que es constructiva, es estimulante, es energizante y genera una conducta de asertividad. Es decir, que cuando nos encontramos en estos estadios de plenitud, somos más asertivos. Es decir, que las decisiones, las resoluciones que tomamos son más certeras y más, digamos, en el ámbito constructivo. ¿Me explico? La narrativa, por lo general, es, ay, eso me gusta, es agradable, ¿sí? Me siento bien, ok, el término bien es bastante general, pero genera esa sensación de bienestar, provoca cuidar aquello, ok, es como darle mucho, mantenerlo en el tiempo. Cuando llegamos a valorarlo realmente, cuando entendemos que ¿cómo es la palabra el significado que representa para nosotros, que me da alegría, pues para nosotros lo cuidamos, ¿sabes? Por ejemplo, lo valoramos. Puede ser un grupo musical, nos gustan las letras, nos gusta cómo suena, nos da paz, tranquilidad, alegría, me siento bien cada vez que escucho sus canciones. Puede ser un lugar específico, un sitio, puede ser la compañía de una persona específica que yo valoro para poder conservar a esa persona cerca y estar con esa sensación de placer, no es que ando con una sonrisa como el Guasón, sino que esa sensación de sentirme bien es esa alegría interna, porque la alegría no solamente es una carcajada. La alegría es algo placentero que se siente, que hemos sentido en algún momento cada uno de nosotros y que a veces inclusive tratamos de que pase desapercibido. A veces la escondemos. ¿Cierto? Sí, bueno, ya eso es dependiendo del individuo y sus creencias y todo el bagaje interno. Y esto que está hablando Gabriel, para retomar lo que él está diciendo, en cuanto a este tema de que queremos mantenerlo en el tiempo, ya, entonces como sabemos que cuando una emoción se mantiene en el tiempo, se convierte en un sentimiento, entonces empezamos a tener sentimientos de felicidad. Una cosa es la alegría, y este sentimiento de felicidad nos produce plenitud, gozo, es duradero, ¿ok? Y genera en el ámbito físico, en el organismo, estos rostros que son relajados, sonreídos y una mayor capacidad. No podemos darle cargas positivas o negativas a la gente. No. Pero creo que este sentimiento es la búsqueda que todo ser humano o la humanidad tiene, ¿no? Que es mantener este sentimiento a lo largo de nuestro día a día, ¿no? Porque es el que nos da más empoderamiento, ¿cierto? Sí, porque como les digo, como dije hace ratico, como les dije anteriormente, nos permite tener sensación y capacidad asertiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una de las emociones que nos mantiene más en el equilibrio, que nos permite generar sentimientos equilibrados, ¿ok? Independientemente, porque de cuáles sean las condiciones, las personas que logran hacer esas resoluciones, ¿ok? En relación a eso, y pueden pasar a estos estados, así como una persona puede pasar a un estado depresivo,
entendiendo que la tristeza puede llegar con la repetición a convertirse en un estado o de ser depresivo, también la persona que pueda manejar y captar y dar significado a estos impulsos alegres, ¿verdad? A estos fenómenos que le generan esa emoción de la alegría, pueden mantener una sensación de felicidad, y a través de esa sensación de felicidad es como el organismo, y lo vamos a ver dentro de poquito con el tema de la biodescodificación, como esa es una de las que ayuda a regular de mayor manera al organismo. Es que creo que es el sentimiento que toda la humanidad busca, ¿no? Y vamos a tener más adelante un capítulo nada más para la felicidad, explicarla desde la biología, desde la psicología, y cómo hace que el ser humano tenga la capacidad de avanzar en términos concretos y específicos. Claro, porque es estimulante y es energizante. Además, también, celularmente nutre muchísimo. Tenemos, bueno, seguimos y ya vamos con la que nos queda, que es el asco. El asco es a través de un fenómeno, ¿ok? Y ese fenómeno produce la sensación de alerta, y por lo general lo que más se activa es la biología, ¿sí? Porque la función adaptativa es evitar lo tóxico, es decir, que el fenómeno siempre debe tener un halo de contaminación, algo que le indique a la persona que está frente a algo que está contaminado y lo puede intoxicar, lo puede dañar, y la vida puede estar en peligro por tener contacto con este olor. Es decir, que es una acción de rechazo. Es una acción de rechazo, sí, señor. Sí, porque puede poner en peligro. Alerta, riesgo de contagio, ¿sabes? Se prenden las alarmas, ¿ok? Esta es una de las emociones que es más adaptativa, porque es la que a través de lo que comemos, eso también lo vamos a ver dentro de poco, a través de lo que consumimos en la parte física, también tenemos, digamos, una digestión y una alimentación a nivel psicológico, pero en este caso, en este momento estamos hablando de lo físico, de lo que me alimenta y lo que energiza mi cuerpo biológico, ¿ok? Con lo que consumo, para darle energía al cuerpo, para que el cuerpo pueda, ¿sí?, cumplir con todas sus funciones básicas. Entonces, la contaminación puede venir a través de gérmenes, de bacterias, ¿ok? A través de una herida. Entonces, la higiene, es importante rescatar que aquí está presente el término higiene y desaseo o aseo, ¿ok? Entonces, estas dos palabras de higiene y aseo son las que nos van a regular a través del manejo y la gestión de esta, tanto como si puede tener una resolución como cuando no pueda tener una resolución, ¿ok? La higiene y el aseo están íntimamente relacionadas con el actuar. No, y pueden generar enfermedades también patológicas. Claro. En lo cognitivo está la repulsión y la evitación. O sea, repudio aquello que me puede contaminar, ¿ok? Porque contaminar me puede significar que pongo en riesgo la vida y el estar, ¿sí?, en la vida. En la narrativa, pues, qué asco, guácala. El gesto es tapar la nariz, la boca, los ojos, para evitar hacer barrera. Esto es un acto de manera natural. Pero también puede ser cuando pasa frente al fenómeno. Pero hay personas, te recuerdo, querida Adriana y Hernán, que lo llevan ya a las creencias, ¿no? Bueno, cuando ahora religión que no es la mía. Cuando hablemos de la parte psicológica, sí. Por eso les decía que todo lo que es la higiene y el aseo tiene mucho que ver cuando ya lleguemos ahorita a la parte del sentimiento. Entonces, en lo físico es taparme. ¿Por qué? Porque me quiero hacer una barrera para evitar que aquello entre por mis ojos a través de las mucosas, o aquello entre por mi boca, o entre por mi oído, o pueda acceder a mi cuerpo a través de cualquier medio, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué me genera esto?
como sensación ya en el tiempo, que si se puede mantener de manera sostenida, la desconfianza, la grima, la aversión, el malestar, las arcadas y la acción de arrugar la cara, eso ya indica que eso no me gusta y me siento en peligro. Con lo que estaba hablando Gabriel, ¿ok? También el asco genera las fobias, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa a nivel psicológico? Que de igual manera como hay una sensación de que un agente tóxico puede estar afectándome, pudiera yo estar presente ante algún agente que pueda ser tóxico, que pueda contaminar. También en la parte psicológica tenemos las personas que con su ideario, ¿ok?, o en sus creencias consideren que algunas relaciones son tóxicas, que algunas personas pueden generar alguna información que deban tomar que pueda dañar. Y fíjate que lo llevan a nivel prejuicioso. Entonces, ¿no? Eso genera los prejuicios y las etiquetas. Dos mujeres besándose le dan asco, ver, por ejemplo, así que yo te pueda dar, ver una persona que se viste de una manera distinta porque tiene una religión diferente, no que le molesta, le da asco, hay gente que le da asco. Sí, se siente amenazado, ¿no? ¿Y qué es lo que se amenaza? Las ideas con lo que es la suciedad. Hay gente que dice que la pobreza huele. ¿Usted ha escuchado eso? Sí, bueno, y me tapo la nariz al ver una persona que de repente está deambula por la calle, que por necesariamente no tiene ningún olor, no se está en condición de calle, pero yo tengo la idea de que pero es la misma experiencia de la persona que graba en la mente esa experiencia esa experiencia y bueno, lo vuelve en la parte cognitiva, en la parte psicológica, entonces se vuelve parte de su personalidad. Así como la repetición en lo físico genera un sentimiento y genera una conducta, ¿ok?, un modo de ser, en lo psicológico pasa igual. ¿Ok? Entonces va a tener esa creencia, va más bien, ¿no?, a través de las diferentes experiencias, lo va fortaleciendo esa creencia y así también va a generar una respuesta emotiva, una respuesta, un modo de ser. Una de las fobias mentales que se da mucho, y es una fobia, es la sobre las enfermedades, a cualquier enfermedad. Autoinmune, no, infecciosa, que piensa que tiene todas las enfermedades, hipocondríaca. La persona hipocondríaca viene del asco. Oye, de allí viene, más que del miedo, si tiene miedo, si hay otras emociones allí, pero la que más genera es el asco. Entonces me va a dar algo, las bacterias están cerca, entonces ese tipo, no está bien lavado, me va a dar gripe, entonces se vuelven normalmente. Cuando no se puede hacer la resolución de esto, entonces vienen las psicosis, vienen las distintas patologías que son muy profundas en muchas personas, y eso sí, pues es recomendable tener ayuda, pedir ayuda y ofrecer la ayuda a las personas que están pasando con problemas para la resolución. Entendemos entonces que todas son necesarias. Todas son necesarias, todas nos autorregulan, todas nos defienden, todas nos mantienen en la vida. Es decir, que todas son perfectas. Y como Papá Dios es perfecto, nos hizo perfectos, entonces poseemos todos estos recursos para mantenernos en la vida y para estar sanos, para estar equilibrados. Todas nos llevan a la acción y todas también nos llevan a quedar. Ahora, Hernán, a la reflexión. Tú que eres biodecodificador, ya que vivimos el plano a nivel biológico y psicológico, danos cómo lo ves la biodecodificación. Entonces, cómo las enfermedades generan una acción y una reacción, ¿no?, en nuestro cuerpo, ¿no? Como biodecodificador, ¿no? Como biodecodificador, ¿no? Siempre nosotros vamos a acompañar al participante a expresar la emoción oculta. ¿Okay? ¿Qué es esa emoción oculta? Esa emoción que cuando generó una acción, un estímulo por fuera, yo no pude reaccionar de la manera más ecológica, no tuve la resolución, ¿no? Entonces nosotros generalmente establecemos unos pasos, ¿okay? Siempre se genera la acción, lo que es el estímulo afuera,
ese estímulo me genera a mí un pensamiento. Vamos a dar todo el diagrama completo y vamos a ir poco a poco desglosando, ¿no? Ese pensamiento me genera la emoción. Esa emoción me genera el estado de sentimiento o el estado anímico, ¿no? Y bueno, esa emoción, ese sentimiento, estado anímico pasa al hipotálamo, que es el que se encarga de controlar el sistema nervioso y regular las funciones corporales. Ya hemos visto la sudoración, la baja de temperatura, la subida de temperatura, todo eso lo regula el hipotálamo. Después pasa al hipocampo, que es el que graba la emoción y es el que nos permite a nosotros, vamos a decirlo así, dramatizar, ¿no? Dramatizamos la experiencia y la vemos positiva, negativa, eso dependiendo cómo la ve la persona. Cuando ya el hipocampo no puede gestionar correctamente el sentimiento, pues obviamente lo tiene que reflejar en un órgano, ¿no? Entonces, ese es desde el punto de vista de la biodecodificación. Cuando decimos acción, cualquier evento que ocurra fuera de mí. ¿Okay? Ya hemos visto, veo la ola grande, ¿okay? El ladrón, el olor que me desagrada. Obviamente, ahí se genera un pensamiento que se relaciona con el evento ocurrido. ¿Okay? Sí. Allí, esa acción pasa por todos mis filtros. ¿Okay? Por todas mis creencias, cómo me crió mi papá, cómo me crió mi mamá, cómo me dijo que me comportaran. ¿Okay? Todo esto puede ser consciente o inconsciente. ¿Okay? Si es consciente, bueno, me recuerdo el evento pasado. Si es inconsciente, bueno, el cuerpo reacciona de manera inconsciente. ¿Okay? Esto se genera una respuesta emocional específica, que es donde hablamos de la emoción, ¿no? que es la reacción física bioquímica en el cuerpo. ¿Okay? Cuando esta emoción ya es sostenida en el tiempo, como ya lo hemos hablado, el estado anímico se va, en mi cuerpo se va a generar todo constantemente, todas esas sensaciones físicas que ya lo hemos visto, repulsión, desagrado, tristeza, que comienzo a llorar todo el día, depresión. Entonces me mantengo allí en ese estado anímico. Ahí el hipotálamo también está trabajando. Esto no es que paso 1, paso 2, paso 3, esto pasa simultáneamente. Eso pasa simultáneamente en nuestro cuerpo, ¿no? Ya el estado anímico, cuando estoy en el estado anímico, el hipotálamo está allí trabajando su función, regulando el cuerpo, regulando la temperatura. Cuando ya el hipotálamo, no puede ya gestionar tanto tiempo esa emoción, ¿okay? Lo tiene que pasar al hipocampo para que gestione esa emoción. ¿Okay? La grabamos allí, el hipocampo graba la emoción y cuando ahí se genera lo que nosotros llamamos el conflicto, ¿no? El conflicto es esa situación donde yo me mantengo en esa emoción sin darle una solución. ¿Okay? Yo voy a vivir esa emoción de 3 aspectos. La voy a vivir solo, voy a tener la sensación de que voy a vivir ese conflicto solo, no tiene solución, ¿okay? No tiene solución. Aquí. Ajá, tus apuntes. Y es dramática. ¿Okay? Sí. De manera solitaria, dramática y sin solución, ¿sabes? Me despidieron del trabajo, no voy a hacer más nada. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Sabes? Hay gente que le ha pasado eso solo, porque obviamente a todos nos ha pasado eso. Porque a mí solo, no porque yo siento que el otro no me comprende, que no va a vivir la emoción como yo la vivo, pues. Y sin solución, porque yo sé que no voy a tener solución. ¿Quién me va a contratar a mí? ¿Sabes? Yo tengo 60 años, ¿quién me va a contratar? Entonces, ahí vamos a la tristeza. Disculpa que te interrumpa. Se generaría una tristeza porque como nosotros lo vimos, la tristeza te ralentiza, claro. ¿Sí? Entonces no encuentras la salida porque no lo puedes gestionar. Es la sensación de intensidad, ¿sabes? Yo puedo generar la tristeza, pero no tengo la capacidad de llorar, de hacer el periodo de duelo. Entonces, ¿y qué pasa entonces? Allí generalmente pasa al órgano, ¿no? Al órgano. El hipocampo da la orden para generar un programa biológico de supervivencia, ¿okay? Porque me tengo que mantener en la vida. Yo no puedo vivir, yo no voy a vivir completamente en la tristeza, en la depresión. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Mi cuerpo tiene que sobrevivir, busca la supervivencia de manera natural. De manera natural, y hace que se genere el programa biológico, lo que envía más células. Envía más células o envía menos células. Pero él escoge un órgano
¿Cómo está el órgano vinculado a la emoción? Vinculado a la emoción, ya vamos a Él lo hablar de- escoge, ¿no? Él lo escoge porque por la emoción siempre vamos para la supervivencia. Yo voy a generar varios conflictos. Puede ser un conflicto de territorio, un conflicto de supervivencia, un conflicto de protección, un conflicto de relación-movimiento. ¿Okay? Eso siempre va a estar determinado por la carga emocional que la persona tenga. Claro. No todos vivimos en un conflicto al mismo tiempo. Claro. ¿Okay? Desde la perspectiva de la biodecodificación, la enfermedad comienza con una acción desencadenante, es decir, genera la emoción que a partir de allí comienza el proceso de gestionar, el hipotálamo comienza a gestionar Todo lo biológico. Comienza a trabajar, mi cuerpo comienza a trabajar también, seguida del pensamiento, la emoción, el sentimiento, la respuesta del hipotálamo y el procesamiento del hipocampo y finalmente la manifestación de la enfermedad. ¿Okay? ¿Qué pasa? Como te dije al principio, cada quien maneja un conflicto. Todos. Todos manejamos el conflicto De manera Y de manera distinta. diferente. Como te dije, en el caso de la playa, si yo veo y de la playa y no hay ola, pues obviamente una persona se va a sentir segura, la otra se va a sentir triste porque no hay ola, ¿sabes? Entonces, dependiendo como yo maneje Y de los ese intereses, conflicto, ¿no? exacto, de lo que te motive, de lo que me motiva a mí, de acuerdo a todas mis experiencias vividas, porque anteriormente no todos Todos lo vimos de la aquí. misma De manera, experiencia, claro. todos de manera Sí, la diferente. satisfacción de la necesidad. ¿Cómo Yo fui escogen? a la playa a montarme en las olas, no hay olas, No hay tengo olas. una reacción. Mira, Ok. como te dije, hay conflictos de protección, conflictos de sobrevivencia, de relaciones. Te voy a poner un ejemplo claro. Vamos con ejemplos, ¿no? Porque siempre hay que ejemplificar para que la persona pueda entender. Una persona vive en su casa, ¿okay? Ella vive en su casa, chévere. De repente le imponen, mira, va a venir fulanito a vivir aquí. Entonces, para mí eso es un ataque a mi supervivencia, ¿sabes? Con todo el que la casa no es tuya porque puede ser tu mamá y tu No, papá. puede ser Que tuya, la casa puede ser, ya tu esposo, mira, voy a traer a mi mamá, a la ok. suegra, Así la suegra ahora lo entiendo tóxica, ¿no? mejor, ahora sí. La suegra, entonces no puede ser la suegra, ya va, pero entonces ahí viene el estímulo, comienza, pero es que yo viví con mi suegra cuando estábamos recién casados, no, esa señora es muy mentiche, que no sé qué, entonces, bueno, mi suegra, esa suegra no la quiero, esa me trató mal, le dije que éramos novios, que no sé qué, son dos, ¿sabes? Son dos vistas diferentes de la misma acción, pero se generaron dos pensamientos. Y si nos puede decir que la suegra sea agradable, qué bueno, me vaya. También se genera También otra se genera, respuesta. pero no se genera un conflicto. No se genera el conflicto, no se genera la enfermedad. ¿Qué pasa ¿sabes? entonces? ¿Qué pasa con ese Entonces, bueno, comienza la emoción, ¿sabes? Ahí comienza a generarse la emoción de rabia, de tristeza, ¿sabes? Comienza entonces La incomodidad. La Ahí empieza la incomodidad, incomodidad. comienzo, no puedo ver a mi suegra porque, ay no, qué fastidio. Cuando ya estás viviendo con ella, pues, Sí. cuando ya se mudó, Cuando cuando ya se mudó, está la suegra ahí, la tengo que ver, y la suegra, ¿sabes? Tiene el carácter a mil y yo soy sumiso. Y no, entonces la suegra me dice algo, entonces yo me tengo que quedar callado porque es la suegra, no tengo la suficiente capacidad de enfrentarme a ella, porque mi cuerpo no tiene. Tu función adaptativa de defensa. De defensa no, Sí, no, porque- hace que no porque hay tiene ganancias suficiente secundarias, resolución. ¿ah? Porque hay ganancias Puede secundarias. recuerda que esto es... En lo biológico y en lo emocional, Aquí claro. en lo biológico está trabajando. ¿Y qué pasa en el cuerpo? Bueno, en el cuerpo comienza entonces, yo comienzo el estado anímico. Claro. Puede ser que le tenga miedo a mi suegra, entonces tengo miedo, o no me molesta, me genera la rabia. Entonces, ¿qué pasa? Como dije anteriormente, comienza el conflicto. Ajá. Puede ser un conflicto de supervivencia, Claro. conflicto de protección, entonces ya basta, todo esto pasa simultáneamente. Así es. Entonces, ¿qué puede generar mi cuerpo? Puede generar una cistitis, que tengo que orinar porque hay alguien que está invadiendo mi territorio, Marcando tengo que marcar, territorio. entonces comienza Ay, la qué tal, cistitis. sí, claro. Entonces paso todo el día orinando porque, claro, mi suegra está allí, entonces me siento, Esa ¿sabes? es la resolución Invadido. biológica del organismo. Invadido. A través del síntoma. A través
es el síntoma, el hipocampo ya no gestiona, no puede gestionar más y tiene que generar el órgano. Claro. Entonces, generó la cistitis. Es decir, el cuerpo le dice a la mente que esto me está haciendo un daño realmente físico. Realmente es al revés. La mente le dice al cuerpo, mira, al órgano. Esta emoción me está generando tanto daño que tengo que gestionarlo por un órgano, una inflamación en la vejiga. Inflama la vejiga. Eso está interesantísimo. Eso, y a través de la orina, se marca el territorio porque esa es una conducta del cerebro reptil. ¿Qué hacen los animales para marcar el territorio? A través de la orina. ¿Qué pasa? Pero es una infección, es una enfermedad. Es una infección, claro, inflamatoria. Recuerda que para nosotros es un programa biológico. Ellos no lo llaman hasta enfermedad. que esa suegra Y eso no hasta que se solucione el conflicto, cesa la enfermedad, cesa la resolución. Ahora, el adulto allí, porque estamos tratando con gente sana, entendiendo que esto viene siendo una resolución. ¿Cuántas veces le puede asistir que una persona así va a vivir con la suegra? La repetición del conflicto genera la patología. Y esa patología sostenida en el tiempo puede formar una enfermedad autoinmune, inflamatoria. Recuerda que, como hemos dicho, tenemos que aprender a gestionar la emoción. Así es. ¿Sabes? Es decir, en resumen, porque los eventos van a estar fuera siempre. Esto es muy interesante. Y se da al otro lado, si el conflicto no es de territorio, pues se da un lado de desvalorización, ¿sabes? Claro. Me siento que esa persona está allí, entonces comienzo a generar hipertensión arterial porque quiero sacar a esa persona de mi casa, de mi hogar. Claro. O sea, es interesante esto porque hay que ver cómo se genera el conflicto. Si no lo puedes hacer, te vas a morir. Bueno, llega un momento que se presenta la enfermedad y la persona va a padecer de esa enfermedad. La enfermedad viene siendo la resolución. La resolución del programa. Que está la sanación del cuerpo, que te dice, esto es lo que me está pasando, tú eres el que me está creando esto a mí. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo abordo? Psicológicamente, además de biológicamente con médicos, ¿verdad? Claro. Van a diagnosticar, pero necesito trabajarlo. El apoyo emocional. El apoyo emocional de un terapeuta, ¿sabes? Para comenzar a trabajar. Y si no tiene solución, me voy para poder sobrevivir, ¿cierto? Sí, si no tiene solución, él va a estar allí. Tiene que ir. Va a estar allí. Y se va a inflamar, va a generar más inflamación, más toxicidad y puede matar a la persona. La persona puede morir de la patología. No gestiona el conflicto va a estar allí, todos los días la veo. O le genera una cirugía, la cirugía no sé qué, el cuerpo no se recupera, vuelve a esos mismos estadios y la repetición puede generar que se desgasta el organismo. Como dijimos aquí, no hay resolución del conflicto. No hay resolución. Mientras yo no genere resolución del conflicto, voy a ir todos los días generando esa rabia. Claro, y es tanto en lo social como en lo psicológico y como en lo biológico. Claro. La resolución del conflicto no puede ser solamente en lo psicológico. Yo fui al terapeuta, no. Ya sí hubo una afectación, un impacto, digamos, en la parte física. Hay que atender los tres ámbitos: lo espiritual, lo emocional y lo físico. Ahora te pregunto yo, claro, eso es una maravilla. ¿Cómo nosotros sanamos una enfermedad por la vía de la biodecodificación? Porque es totalmente distinto. Como dijimos, tenemos que resolver el conflicto emocional. Claro, así es. Sí, cuando dicen que las enfermedades matan, bueno, efectivamente, cuando dicen que las emociones matan, es que las emociones generan enfermedades. De la biodecodificación son programas biológicos. Que viene siendo una solución la enfermedad. Viene siendo una solución. Una resolución. No, es mostrar. Ellos están mostrando el conflicto a través de la patología. Ese conflicto, ¿qué pasa? Como estoy generando ese conflicto todos los días y se mantiene en el tiempo, pues obviamente esa cistitis pues se puede convertir en otra cosa. Claro, por la inflamación que produce, Cáncer. Pues bueno, entre cáncer La y emoción es tal que no la puedes gestionar y bueno, tiene que aparecer el programa biológico para poder... Todos los órganos asociados a esa vejiga. Dado en el cáncer, tengo que generar tantas células. Claro. Hago la proliferación de Y de ahí vienen a contaminar otros órganos también.
Bueno, por supuesto, porque eso está tomando lo que te decía, todos los órganos asociados tanto a ese sistema y puede pasar a otros Y la sistemas. carga de acidez debe ser gigantesca. Obviamente, porque todas las enfermedades. Estamos entonces viendo desde la parte de la biodecodificación ¿Cómo afectan las emociones? Como un biodecodificador Biodescodificador. es capaz de sanar a un individuo. ¿Cuál es su terapia? ¿Cómo es la intervención? Hay que entender que las emociones son atemporales. Así es. El inconsciente, cuando nosotros vivimos una emoción es porque ya la vivimos anteriormente, generalmente en nuestra niñez siempre queda grabada la emoción de rabia, la emoción de tristeza, y esa emoción queda grabada, como dijimos ahí, en el hipocampo, que queda allí. Decía que la mente olvida y el cuerpo recuerda. Claro, el hipocampo lo mantiene allí porque es una manera de supervivencia de guardar esa emoción. Claro. Porque me puede hacer falta para algo, como un recurso. Como un recurso, claro. Cuando ya yo comienzo a caminar y cuando comienzo ya a trabajar, a estar en la vida, como decimos, bueno, comienzan a generarse situaciones en nuestra vida, y cuando comienza una emoción que se parece a la que yo tuve en el inicio, y como ya esa emoción me genera conflicto, pues obviamente comienza a generarse todo lo que dije anteriormente, el pensamiento, la acción, proceso, se repite el proceso. Se repite el proceso porque mantengo de manera sostenida, como dije anteriormente, solo el drama y sin solución. Cuando yo me mantengo allí en esos tres estados, pues comienza a generarse el conflicto biológico, que es la resolución, que es lo que nosotros llamamos enfermedad. Es decir, nosotros no tenemos los recursos cuando fuimos niños o lo pasó, ya de adulto crecemos, pero un estímulo que se parece al que tuve cuando yo era un niño, y como en ese momento no tengo los recursos, estamos hablando de niños y de adultos, Sí. Este niño va a actuar de la misma manera, va a tener la misma resolución, una infección, o es lo que estás diciendo. Es posible o algo parecido, sí. Sí. ¿Y cómo sanamos ese individuo? Bueno, eso no es así a la varita mágica, eso, como te dije anteriormente, es cada individuo. Hay que ver cuáles fueron sus creencias, cómo reacciona a él a cada emoción, y bueno, allí vamos trabajando en terapias, puede ser hipnosis, porque hay que llegar a la profundidad. Hay que llegar al profundo y hay que llegar al origen de esa emoción. Claro. Entonces, es recomendable, desde tu punto de vista como biodescodificador, que ante la repetición de un síntoma o a la repetición de un conflicto que me hace repetir un síntoma, la persona busque ayuda terapéutica a través de la biodescodificación. Sí, claro. Porque estoy entendiendo por lo que tú explicas que es la repetición de ese conflicto. ¿Ok? Porque si de repente se presentó el conflicto y eso se reguló y pasó, y eso más bien yo aprendí, mi cerebro entendió, y ahora puede tomar eso como un aprendizaje, como un recurso para algo que venga más adelante, va a ser sano. Claro, Es decir, que nosotros creamos un código y vamos a descodificarlo, ¿no? Sí. La enfermedad viene siendo la resolución, que es el código de barra, ¿verdad? Como un código. Un código del conflicto. Y vamos a descodificarlo. Es claro. como desgranar eso y llevarlo, a ir sacando toda la información. Desfragmentarlo. Claro, es importante entender también que si yo fui al baño hoy 6, 7, 8 veces, no es que voy a decir que tengo un conflicto Claro, de por repetición, no. Porque también hay cosas coyunturales, ¿no? El cuerpo también soluciona biológicamente cualquier emoción allí que, aunque no haya sido tan profunda, pues obviamente, mira, no sé qué, generó un conflicto allí, me dolió la cabeza, pasé todo el día con dolor de cabeza porque me mandaron a hacer algo que no quería, entonces el dolor de cabeza muestra que es algo que estoy haciendo obligado. Pero el mismo se autorregula. El tema es cuando permanece en el tiempo. Cuando permanece en el tiempo. O cuando ya se tiene el diagnóstico. Claro, y también. Fui al médico, oriné, pasé todo el día orinando, fui al médico, me hice el examen de orina, no me apareció nada. Claro. No me apareció nada. Entonces es importante. Fui al médico y eso sí, nosotros trabajamos con diagnóstico. Es importante esto, ir al médico, al especialista, ¿ok? Primero, con diagnóstico en mano, siempre es importante tomar sus medicamentos y otro permanecer ejemplo también que
que ha habido experiencias que, por ejemplo, una madre cuando se le muere el hijo, entonces te enteras a los 3, 4 meses que tiene cáncer, ¿no? Entonces es importante también entender desde el punto de vista de la biodecodificación por qué se genera el cáncer. Puede ser el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de cuello uterino. Igualmente, como te dije anteriormente, es por el contenido del conflicto. Vamos otra vez al ejemplo: la mamá pierde al hijo, se genera ahí el sentimiento, se genera la emoción y se genera el sentimiento. Pero ¿qué sentimiento genera la mamá? Puede ser un sentimiento de protección: no pude proteger a mi hijo. Se puede generar un conflicto de pérdida, es decir, tenía a mi hijo y lo perdí. Son dos conflictos diferentes, claro. Pero por un mismo estímulo, por un mismo fenómeno. Sí. Okay, entonces, en el caso, desde el punto de vista de la biodecodificación, se puede generar un cáncer de mama. Porque ¿qué hace la madre cuando da leche a su hijo? Lo protege, lo alimenta, lo mantiene en la vida. Entonces, al yo sentir ese conflicto de que no pude proteger a mi hijo por las circunstancias, de mantenerlo en la vida, mantenerlo en la vida por las circunstancias que hayan sido, pues se puede generar el cáncer de mama. Entonces es un sentimiento de culpa. Es un sentimiento de protección, puede ser un sentimiento de culpa porque no pude proteger a mi hijo. Bueno, ¿qué le pareció y si se da un cáncer en los ovarios significa la casa, ¿sabes? Perdí a mi hijo, perdí a alguien que está en mi familia, en mi seno, entonces tengo que generar células. Ahí sí comienza la proliferación de células, porque necesito llenar mi casa. Entonces el ovario se llena de quiste porque tengo que tener a alguien en mi casa. Simbólicamente el ovario es la casa. Claro. Así es. Entonces, bueno, así se van generando los programas biológicos desde el punto de vista de la biodecodificación, y por eso es importante, recalco, expresar nuestras emociones, ya sea con un acto. Bueno, generalmente utilizamos cartas de drenaje, ¿sabes? Me sucedió algo y comienzo a escribir. Estas son recomendaciones. Como terapeutas nosotros. Y es importante también ir a su terapeuta, porque como les imagínense, decía, este programa, terminamos las emociones y de paso tenemos un reenfoque nuevo, que es el que nos está dando esta nueva herramienta maravillosa que es llamada la biodecodificación, ¿no? Qué interesante, y cómo ve la biodecodificación la emoción como tal. Tenemos un plus para ustedes, un regalito más. Bueno, y ya vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando. Entonces, gracias por estar por aquí, por la acompañarnos. atención, que hay tanto de qué hablar, y es importante siempre trabajar en función de que ustedes y nosotros podamos entendernos mejor, crear este canal en función de que seamos lo más claros posible. Y las dudas las pueden ustedes dejar en nuestros comentarios. Por medio de los comentarios vamos a tener las respuestas. Esperamos su suscripción. Estamos aquí en la Huevita Gourmet porque aquí también funciona en Rever. Entonces estamos siempre aquí para poder apoyarlos a ustedes cuando ustedes nos necesiten. Estamos al servicio, muchachos. Al servicio de la vida, bueno, sí, señor. Gracias. Recuerden siempre 2 puntos. Aprender a gestionar las emociones, y segundo, denle like a este video para que tenga muchas más vistas y bueno, recomienden y lleguemos a muchas más personas. Exactamente, ¿sí? Que es nuestra idea, oye. Que estamos al servicio. Bueno, buenas tardes, los queremos. Bueno, gracias. Cuídense. Nos vemos en 15 días. En la próxima entrega. Nos vemos en la próxima entrega. Cuídense. Chao. Chao.